Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Salmo 89. Hoy 24 de diciembre del año 2022, de plácemes en torno a esta alabanza del rey David en los Salmos, conmemoramos en la Santa Iglesia Católica el nacimiento del niño Jesús. Entre hoy 24 de diciembre a medianoche y mañana 25 de diciembre del año 2022, pero que si nos devolvemos unas semanas atrás, un mes atrás y un poco más, estaríamos ya en el año 2023 realmente, porque en nuestro calendario cristiano, basado en el calendario gregoriano, y por tanto en el Kairos, trata de ser lo más ajustado el tiempo de Dios, los signos de los tiempos, y esas lecturas de la prefiguración que se ha hecho en gracia de Dios y que el Espíritu Santo nos permite albergar en nuestro corazón, en la meditación de la palabra de Dios particularmente, hoy en Fundación Amayá, previo el espacio anterior al de Escuela de la Conciencia Ambiental, que hacíamos la reflexión apoyándonos en esa misma palabra. Y ahora, pensando en la contextualización de todas esas testimoniales que aparecen en la historia sagrada, esas interpretaciones que se han hecho antes, durante y después de la venida de Jesús, en cabeza de los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, maestros, las comunidades del pueblo judío cristiano y el pueblo cristiano, en particular la cátedra mística de la Santa Iglesia Católica, en Jesús, María y José, y en esa Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la Trinidad que conforman santos, mártires y papas que en la Iglesia, obispos, pastores, han proclamado de la palabra de Dios, pero la han puesto por obra, por su testimonio de vida, han sido tenidos como bastión, como referentes por los hechos, por las acciones y las obras en sí, que es lo que puede tomarse a manera de referencia, pero que es Cristo, la referencia. No busquemos ídolos, no busquemos a quién seguir, no busquemos famosos. Es que por encima de Dios no hay nadie. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. La palabra de Dios es ayer, hoy y mañana, siempre, un eterno presente en Cristo. Y ese es el llamado a seguir tejiendo vida eterna desde este eterno presente espaciotemporal y energética que es amorosamente, alma y cuerpo. En el ejercicio de hoy, que se habla de culturas, precisamente desde el profeta Samuel se invita a tomar allí del reino de David, pues, posteriormente con Salomón, ya con los babilonios, la destrucción del templo de Jerusalén, que el arca de la alianza y tratar de romper todos esos pactos hechos por Dios, pero eso, mis seres amados, eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional, pensar que estar por encima de Dios. Dios nunca incumple sus promesas, y más porque ama a todas sus criaturas, y en especial que a la naturaleza humana, la raza humana, esta humanidad que somos siendo, en ese Cristo encarnado en María Santísima por la divinidad, para esta humanidad darle tranquilidad y podernos llevar de regreso a casa. Él conoce todos los trayectos, todas las rutas posibles, todas las metas posibles, todos los planes, programas, proyectos que hacen todas estas estructuras de lo humano a nivel social, cultural, técnico, se caen, se desbaratan, se desvanecen ante el Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, que si se pudiera hablar en la lógica humana un plan divino, todas las almas en individual hacemos parte activa de ese proceso.
en perspectiva, pero también tomando desde el pasado, porque desde el inicio, con la creación, desde antes del ser humano, siquiera pensarlo, sentirlo y menos actuarlo, ya estábamos en el plan de Dios, con un propósito, con un plan. Entonces hoy el ejercicio del Seminario Ambiental del Orden Natural cierra en su tercera tríada la arquetipificación desde las culturas. Entonces en las culturas hay que hacer las preguntas por el origen, que es en la fe, en Dios, en gracia de Dios. Camino, verdad y vida en Jesús, pero hay otras formas en otras culturas, Ubuntu en el África, y entonces ahí estará el hermano que representan los Reyes Magos en el pesebre, pero es esa nacionalidad, ese pueblo, esa cultura, esa raza, ese acervo cultural allá. Y habrán miles de millones de caminos hoy día. Desde Antigua quizá eran menos y más definidos en la cosmovisión. La cosmogonía o la cosmología en tanto se leía desde esa bóveda celestial con los astros, las estrellas, los planetas, los cuerpos celestes. Y desde ahí la estrella del oriente que orienta. Ahí está en el pesebre. No el norte, no el sur, los polos magnéticos. Eso es un alineamiento que llega después con modelaciones, con manejos matemáticos, representaciones geométricas, geográficas, poéticas, lo que sea. Pero eso son influencias ya del poder, el tener y el placer replegado a partir de las fuerzas sociales, culturales y políticas de un gobierno, que es militarmente, que se ha impuesto en la historia, poder político religioso, poder económico y social, y poder natural y físico sobre las cosas. Y ahí mismo el tener y el placer derivan de allí. O sea, siempre el ver la tierra como recurso natural, como fuente de recursos naturales, como fábrica de ellos, de bienes y servicios, y hacer todos los procesos de explotación de los llamados materiales, de industrialización, de formar, valga la redundancia, formas o elementos o estructuras, y permitir una comercialización a partir de ese, entre comillas, satisfacer necesidades básicas. Pero ¿dónde están las necesidades más allá de lo orgánico, de lo material, intelectuales? Todas las mentes, todas las inteligencias conectando. ¿Y dónde están las necesidades espirituales? Que si hubiera en jerarquía, todas están allí y atraviesan el ser, este corpus físico, pero también el corpus mental y el corpus espiritual, neuroespiritual. Entonces, esas tríadas conversan en los trompos que hemos venido haciendo la configuración para hablar de que es un todo y las partes, de que es un elemento completo, es una partícula divina de Dios en su esencia, naturaleza de Dios en el ser humano, pero siempre conectado al Padre Creador, al Jesucristo, su Hijo amado, sanador, y al Espíritu Santo santificador en el amor. El Padre es el amante. Y esa tríada siempre es una. Esa es la unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Esa es la unidad de contrarios, el absoluto que alberga a todos los individuos, que es la singularidad. Entonces de todo esto tejemos desde la singularidad elementos, relaciones entre elementos y fuerzas que se dan por esas relaciones, o se han dado o se han de poder dar. Ese es el tejido, esa es la trama de las culturas, pero entonces bajémoslas: Asia, África, Oceanía, Europa, Abya Yala. Esencialmente Abya Yala, que nos interesa por la vinculación que en gracia de Dios nos ha tenido a nivel geográfico, a nivel natural, biofísico, pero sobre todo a nivel cultural y étnico. Hemos influencias. Abya Yala ya está trazada por hermanos del África, esencialmente casi nativos. Llegaron como esclavos, como también llegaron los judíos y se asentaron en este territorio. Entonces ya empiezan a llegar de Medio Oriente y de esas otras poblaciones, y Europa por la colonización. Entonces ya
Han habido movimientos que han alterado lo originario, pero ¿cómo era esencialmente antes? Habrá que indagar ello. ¿Qué culturas? Más de 80, 100, por ejemplo en Colombia. Poblaciones indígenas, lenguas, lo mismo. Y así coge los países hermanos, del Andes, el Amazonas, Ecuador, Venezuela y Colombia, esa tríada, pero coja Perú, Bolivia, y ya sígase también para la Patagonia, Chile, Argentina, hasta abajo y vaya hacia arriba, todo Mesoamérica, conecta ya con los aztecas, con los mayas, y empieza a subir los Xochimilco y siga para Estados Unidos con los navajos, todos los dakotas y toda esa comunidad indígena antigua, hasta el Canadá, o sea, todo lo que llaman Norte, Centro y Suramérica, había ya. Y eso ya a través del mar, iba a decir el charco, es muy decir en lo paisa, en lo regional, pasando al otro lado del charco. Imagínense el charquito, el océano Atlántico y el océano Pacífico, respectivamente para llegar a Europa y para llegar a Asia. Pero ahí se van las conexiones. Pero qué decir los polos de la Antártida, los polos norte y sur, respectivamente. Entonces ya la referenciación es más que geográficamente, es de las redes sociales que se han ido configurando históricamente por la influencia de unas culturas, por los movimientos migratorios de las poblaciones, su dinámica poblacional y el establecimiento de nuevas razas, que dan lugar obviamente a nuevas vinculaciones religiosas, políticas, pero también económicas y sociales, y naturales y físicas, porque traen su acervo cultural, porque traen su imaginario personal, colectivo, cultural, traen su propia estructura mental, formas de pensar y estilos o modelos, molde o mapa de actuación, que veníamos hablando de los mapas sociales. Entonces se configuran nuevos elementos, que se iría ahí con la educación, pues con la academia, la educación a nivel de currículum, a nivel de didáctica, a nivel de pedagogías o de formas de enseñanza-aprendizaje. Todo eso es base para la transformación de la cultura, la educación. Y allí, entonces, en lo humano, históricamente, cómo ha ido evolucionando ello. Entonces vemos que esa red cultural, ese mapa, ese arquetipo cultural ha tenido un cambio sociohistórico, espaciotemporal y energéticamente. O sea, hay un antes, durante y después. ¿Qué proyecto hegemónico? Uno podría decir, bueno, la iglesia cristiana, dogmática, como se le ha acusado, que es un dogma, pero impuesto, no, es de fe, porque es en gracia de Dios. Eso es otra interpretación mal hecha por el enemigo, por el opositor, por el adversario, por el que quiere justificar, entre comillas, financieramente el invertir unos presupuestos para garantizar en un denominado desarrollo felicidad, paz, libertad, bla, 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 bla. No, eso es gracia a Dios y es en gratuidad, o sea, de ahí viene gracia, gratuidad, no es gratis, no tiene nada que ver con dinero, porque es en el alma que se sitúa, es en el reino de Dios. Ahí es el arca de la alianza. En representación de nuestra Santísima Virgen María es su vientre, el arca de la alianza. Ahí está el centro, que es Jesús, en el que circula la tríada Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace la centrífuga de todos esos procesos, el aquietamiento. Meditábamos en estos días, ayer precisamente, la esterilización del espíritu. En su santidad el Papa Francisco es la peor que la esterilización del cuerpo, porque la esterilización del cuerpo se hace referencia a la infertilidad de la mujer, al no aportar en la vida orgánicamente, pero también hay esterilidad mental. Estamos pasivos, no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento creativo, una lectura situada de las realidades, todo eso está ausente. Y lo que más extraña
en relación de lo que esperamos, fe, confianza y esperanza en Dios, es que espiritualmente no se siga aconteciendo en gracia de Dios con las sacramentales, la vida sacramental, los estilos de vida espiritualmente conectando con Dios. Buenas relaciones con Dios, el eje vertical de la cruz, buenas relaciones con la humanidad, el eje horizontal de la cruz y buenas relaciones con la tierra. Devolviéndome ahí sujeto de derecho a la naturaleza, lo cual es una cuestión de AAA, anacronismo, antagonismo y agnosticismo ambientalmente al mi cuerpo. Lo mismo el derecho humano para garantizar bienes y servicios, satisfacción de necesidades superficiales, básicas, inmediatas, y descuidando las buenas relaciones con Dios, que es el proveedor, Padre es creador, Jesucristo sanador y el Espíritu Santo santificador. Esas son las tres fuerzas centroidales que hay que tener en consideración allí. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.